El Verbo y el Caos. Coloquios radiofónicos sobre la creación según la Biblia. Una alternativa al Big Bang con el teólogo y maestro bíblico José Luis Gómez Panete. Todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde en A Viva Voz Radio. Buenos días, amigos. Estamos un domingo más con ustedes en el programa El Verbo y el Caos. Como todos los domingos, tengo conmigo a María Torremocha. Hola, Ceti, ¿qué tal? Buenos días, Pedro, ¿qué tal? Muy bien. Y como siempre, tenemos también desde Palmas de Mallorca al teléfono a don José Luis Gómez Panete. Él es licenciado en Teología, maestro bíblico y pastor. Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal la semana? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted qué tal? Me alegro oíros. Buenas, ¿qué tal? Hola, Ceti. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal ha ido? Pues muy buena, ha sido buena. Ayer he hecho una excursión preciosa aquí por las montañas. Jolín, qué envidia con esos paisajes tan maravillosos de Palma de Mallorca, sí, de Mallorca sí, que hay. Sí. Con el buen tiempo que está haciendo ahora, ¿no? Sí, allá ha sido el primer día bueno. Ajá. Y ahora se va consolidando el tiempo por aquí. Que sea así, que tengamos una primavera estupenda. Pues si le parece, hermano, retomamos el tema donde lo dejamos. ¿Quiere hacer un resumen de lo que llevamos ya visto? Sí, bueno, sería bueno que leyera. Bueno, voy a hacer yo, digamos, un repaso como quiera de lo anterior. Hemos estado hablando acerca de las consecuencias de que Adán se identifica tanto con Eva, que llega el momento en que realmente ya deja a los padres de una manera responsable y educada y entonces empieza a vivir una vida de comunión y de relación. Y esto es un milagro, es un gran misterio que dice el apóstol Pablo, de acuerdo con lo que ya se dice aquí en Génesis. Y entonces también hemos hablado de la inocencia de Adán y Eva, y la ventaja que cogió el adversario de su inocencia y de su confianza en Dios. También hemos hablado de la seducción de Eva, que de pronto vio que todo era bueno, era agradable y era deseable para alcanzar la sabiduría que se estaba ofreciendo, aunque ellos realmente ya eran muy sabios. Lo que pasa que aquí ha habido una seducción y al fin se abren los ojos de la conciencia, pero lo primero que se dan cuenta es que ellos han perdido y llegan a conocer su miseria y empiezan a tener miedo y se sienten desamparados, buscan protección de una manera ridícula, pero ellos necesitaban ser protegidos. A veces esto lo olvidamos cuando ministramos a la gente, no les tenemos que convencer demasiado, porque ya la gente tiene convicción y lo que tiene es miedo y busca protección y defenderse. ¿Dónde estás? Dice entonces Dios a Adán, porque no lo encontró en el sitio que tocaba y entonces empieza, digamos, el interrogatorio de Yahvé a los tres, o sea que hay un coloquio a cuatro. Yahvé, Adán, Eva y la serpiente. Y de esto es de lo que tendremos que hablar ahora, ¿no? ¿Seguimos entonces con el texto que teníamos preparado para hoy o...? Ahora lo puedes leer tú. Si puede ser, lee del 12 al 20. Perfecto. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Yahvé Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido,
y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Bueno, pues entonces yo no sé si tenéis alguna pregunta oportuna para este texto que acabamos de leer. Lo primero que me pregunto yo es por qué Dios se dirige directamente a Adán. Podía haberse dirigido a Eva, ya que era la que primero había comido del árbol. Sí, lo primero, lo segundo, digamos, yo pienso que no cuenta mucho, pero de todas maneras es cierto que el que había tenido toda la información del principio y era por lo tanto el primer responsable de que las cosas se hicieran de acuerdo a la información recibida, era Adán. Además, ella no estaba presente cuando Dios le dijo, por lo menos tal como está escrito en el texto, le dijo, de esto no comerás. Uh-huh. Entonces, si él le informó, ella estaba perfectamente informada y era también responsable. Pero el primero al que Dios interroga es a Adán, porque es el primero que recibió la información. Uh-huh. Pero siempre tenemos que tener mucho cuidado. Cuando vemos siempre a la mujer en segundo lugar, ojo, siempre es que se ha colado una raíz de machismo, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Ya los israelitas siempre interpretaron la Biblia viendo a la mujer siempre inferior. Y así entonces su mentalidad les hacía ver los textos, al leer la escritura, en su mentalidad siempre miraban la escritura con unos anteojos, ¿sabes? Uh-huh. Acerca de la condición de la mujer. Están en igualdad de condiciones, uh-huh. Tanto en lo espiritual como en lo anímico como en lo somático, con la diferencia que vio Adán y que aceptó. Pues sí, es como yo, pero viva la diferencia, ¿no? Uh-huh. Aquí, cuando en el versículo 9 dice que Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa palabra hombre es genérica, ¿está llamando tanto al hombre o a la mujer o realmente se está dirigiendo expresamente a Adán? No, en el texto se dirige exactamente a él. El tú está ahí, tú. Es un sufijo que aparece en el hebreo. Ajá. Y que está ahora refiriéndose a él. Vale. Y yo pienso que Dios, que es un Dios de orden, sabe muy bien que el orden, la ordenación de la sociedad familiar y de la pareja tiene este principio. Él tiene que referirse al que tiene que responder de su responsabilidad familiar. Uh-huh. Y entonces él va allí, porque Adán es el que más información ha tenido acerca del tema de las limitaciones. Uh-huh. Fue él a quien se dirigió Dios para decirle. Y porque a Dios respeta, nunca entra como el adversario por detrás. Uh-huh. El adversario fue a Eva, pero Dios no va a Eva primero, va a Adán, porque Dios, el orden que establece lo respeta. Uh-huh. En el cielo hay un orden tremendo, vivir en el cielo, para eso tienes que estar dentro del orden del cielo, pero eso te ocurre igual en el ayuntamiento donde vives, donde estás viviendo, tú tienes que cumplir las normas si quieres seguir viviendo. Efectivamente, cualquier ámbito de la vida normal hay un orden establecido. Entonces, en ese sentido, Adán era más responsable que Eva, al menos por la información que tenía, ¿no? De primera mano. Yo no creo que sea más responsable. Yo creo que en este sentido, la mujer y el hombre eran los dos igualmente responsables porque son una carne a los ojos de Dios. Uh-huh. Lo que ocurre es que Dios tiene que dirigirse a uno para que al que se dirige, en este caso Adán, inicia el diálogo con él. Uh-huh. Tú cuando vas a Madrid, coges el coche, tu mujer si conduce también, tenés que decidir antes de meteros en el coche quién va a conducir o no. Sí, claro. Aunque los dos podáis conducir, pero eso es un momento en el que hay que tomar la decisión, quién va a tomar el mando o quién va a coger el volante. Pues entonces Dios también está claro que él no ve a Eva menos que a Adán, uh-huh. sino que se refiere a Adán porque fue el primero que recibió la información.
información. Pero no hay aquí un más ni un menos. Sí. La responsabilidad yo creo que es tanto de él como de ella. Hombre, humanamente hablando, o tal como a veces nos gusta, porque a veces estamos siempre con el bueno y el malo, siempre con la película del bueno y el malo. Entonces podemos echarle más carga de culpabilidad a Eva, porque fue la seducida y fue la que tomó la decisión y fue la primera que comió y todo esto. Pero eso no cuenta para una teología bíblica de acuerdo a la Escritura. A mí me gustaría que desarrollara un poquito más una idea que dejó como al final del programa de la semana pasada, y es que aquí encontramos la primera vez que Dios llama al hombre. Hasta ahora comentaba que el hombre siempre había sido el que había salido al encuentro de Dios, pero ahora mismo es Dios el que tiene que llamar al hombre para llamarle a su presencia, ¿no? Sí, bueno, en el fondo Dios toma la iniciativa aquí en el conflicto. Es muy interesante. En la teología de los conflictos siempre hemos de pensar que quien tiene la solución ante un conflicto siempre es Dios, y es de donde nos viene la solución. La palabra llamamiento, o cuando buscó, es una iniciativa que Dios toma. Y yo pienso que es un recurso muy interesante al que debemos siempre ir en todo lo que tenga que ver con la pastoración entre hermanos o la relación con miembros de la propia comunidad. Y aquí yo pienso que es importante el llamamiento. Llamó a Adán, ¿dónde estás tú? Y esa cuestión se repite, porque en el fondo lo que nos hace responsables es el haber sido llamados. Podía haber sido el Evangelio al revés, o distinto, diciendo, bueno, Adán, ¿a dónde tengo que ir? Empezar a buscar a Dios por todas partes por lo que ha ocurrido. Eso es lo normal, ¿no? Pero no es así. Es Dios el que va detrás de Adán, no Adán detrás de Dios. Sí. Siempre. Quiere decir que el hombre tiene un impacto grande. Cuando transgrede, y ya por naturaleza, aunque al niño no le digas nada del pecado, de la transgresión ni nada, cuando el niño pues hace algo indebido, ¿verdad? Ya no mira a su papá igual que antes de haberlo hecho. Y es que lleva esa conciencia dentro. Y Adán, yo creo que quedó un poco, para mí, un poco así como si hubiera sido sobrecogido o paralizado ante aquella situación, porque la transgresión o el delito es un fenómeno transversal para el hombre, lo atraviesa del espíritu hasta el cuerpo, esa realidad, porque veis como después las consecuencias es a la totalidad del hombre. Sí. Y yo creo que el hombre no está en condición de buscar a Dios. Yo supongo que ya Adán amaba mucho a Dios, era su mejor amigo. Él estaba muy pendiente del hombre y el hombre, supongo que a la recíproca, estaría muy pendiente de Dios. Pero cuando ocurre eso, que es una tragedia, Adán no corre a buscar a Dios por todas partes, o clamando a Dios como hacen los salmos, los creyentes, ¿no? Él no se dice nada, es Dios el que interviene por primera vez, una vez que la crisis produce. Esto era lo que tenía para eso del llamamiento, la iniciativa de Dios ante la transgresión. Soy el tallo de una flor que el frío invierno desoló. Pétalo a pétalo cayó, al descubierto quedó. Mis raíces tiemblan de dolor. Ya no queda savia que alimente mi corazón. Soy una flor que para poder crecer necesita del sol, que da calor, que la lluvia sane el débil corazón y la brisa recite una dulce canción. Soy una flor que quiere crecer sin timidez y con valor, desarrollando todo
necesita del sol, que da calor, que la lluvia sane el débil corazón y la brisa recite una dulce canción. Soy una flor que quiere crecer sin timidez y con valor, desarrollando todo el color. Veo como todo es sacudido a mi alrededor. Del infinito cielo desciende una mano y desarraigándome me acaricia y promete cuidar por la eternidad. Sé que el dueño de esa mano siempre me observó y me salva porque soy su gran creación. Oh, que tu lluvia sane mi interior. Quiero crecer sin timidez y con valor, desarrollando todo el color. A mí una cosa que me ha sorprendido siempre en el versículo 12, si ya nos ponemos en el texto que teníamos hoy, es la respuesta de Adán ante Dios. Que sí que es cierto que mirándolo literalmente no le está diciendo ninguna mentira, porque le está explicando los hechos cómo ocurrieron, pero suenan a excusa, suenan a mí no me preguntes, que ha sido Eva la que me ha dado el fruto y por eso nos encontramos en esta situación, ¿no? Que ¿cómo podemos interpretar? Además hay una cosa más, porque encima parece que le culpa un poco a Dios, porque dice, la mujer que me diste, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, la pregunta de Dios fue muy clara. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Una. Dos preguntas, son, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? A ninguna de las dos responde de una manera clara. Eso es. Para mí. El hombre no dice ni sí ni no. Y sabemos por Jesús que lo que es más del sí o no procede del mal siempre. Uh-huh. Si te preguntan una cosa, es una pregunta, hay que contar con el sí o con el no. Y lo que no es esto, de mal procede. Es decir, ya tiene una procedencia de disculpa, como tú decías, Ceti, Claro. o de soslayo de lo que hay que decir aquí. Uh-huh. Por eso al hombre le cuesta mucho confesar y decir sí o no. Aquí se ve que Adán no está confeso, sino que está un poco Intentando salir. Eso. yéndose por la tangente, aunque yo no pienso que está pensando en culpar a Eva, pero no está dando la cara abiertamente ante la pregunta, diciendo no o diciendo sí. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo veo ahí. Uh-huh. Y yo creo que tenemos que aprender a tratar con Dios con cosas muy concretas, o sí o no, o blanco o negro, pero no andar siempre con revueltas y con cosas así. El trato con Dios, Dios dice, el día que pecares morirás, se ha cumplido. Uh-huh. Es una ley que ha empezado a funcionar. Dios no tuvo que perseguir al hombre para poner en marcha la maquinaria, ¿no?, del castigo, las consecuencias, porque es una ley como la gravitación que funciona cuando se la infiere. Cuando tú no cumples una ley de gravedad, sin más, las consecuencias caen. ¿Quiere decir entonces que él no reconoció, no estaba en el punto de haber reconocido su culpa? Bueno, estaba al principio del diálogo y no entró en lo que Dios le estaba pidiendo directamente,
Pero bueno, yo creo que Dios le dejó hablar, porque una de las cosas bonitas es que en todos los conflictos tiene que haber un diálogo. Y si no hay diálogo, el conflicto siempre relega su solución, la va dejando para atrás. Si fuéramos claros desde el principio, se iniciaría la solución mucho antes. Yo creo que no fue claro en la respuesta, pero de todas formas siguió el diálogo con Dios hasta que Dios está buscando la segunda persona con la cual tiene que empezar a dialogar. Pero le preguntó, ¿qué te enseñó? No hay respuesta. ¿Has comido el árbol que yo te mandé y no comieses? Tampoco hay ni un no ni un sí. Y entonces lo que hay es la mujer que me dice por compañera, me dio del árbol y yo lo comí. Esa es la respuesta. Entonces Dios parece que de momento está conforme con esa respuesta y va a provocar el diálogo con la mujer. No sé si me seguís. Sí, perfectamente. Te seguimos. Bueno, entonces quiere decir que Dios no fue demasiado inquisidor. ¿Dios se quedó conforme o realmente podemos pensar que Dios se esperaba esa respuesta y él buscaba otra? Yo no creo que podemos decir que se quedó conforme. Lo que Dios hizo es siguió el coloquio buscando a la siguiente persona. Es muy interesante que en la Biblia la cuestión de la justicia de las leyes es muy perfeccionista, es decir, tiene unas normas muy concretas que Dios mismo respeta, y si Dios lo respeta, ¿quién es el hombre para no hacerlo? Sí. Dios sigue el diálogo y entonces se enfrenta con la mujer, y Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Otra pregunta. Bueno, el hombre dice, yo comí porque la mujer me dio. Yo no comí de motu propio. Es una manera de volver un poco la cosa y de quitarle un poco de hierro a la cuestión. Le decía, de gravedad a lo que él había hecho. Pero es que la mujer realmente hace lo mismo. Bueno, vamos a ver la mujer. Terminamos ya. Vale. Terminamos con Adán. Sí. ¿O hay más cuestiones aquí que interesan? ¿Cuántos son los que están implicados en esto? Pues los tres que están implicados tienen que ser oídos, y no uno por el otro, ni el otro por el uno. Es decir, que aunque haya empezado el proceso del interrogatorio judicial, o como queráis, por Adán, no quiere decir que tenga más culpa que los demás, pero el Señor tiene que, ahí están involucrados tres personajes, y Dios, lo que aquí nos enseña la Escritura cuando la estamos pensando, es que hay que escuchar a todos los que están dentro de un conflicto, y entonces la mujer tiene que ser escuchada, el hombre ser escuchado, porque cada uno tiene una referencia diferente frente a la transgresión o lo que haya ocurrido. Y entonces también la mujer tiene que ser escuchada, y yo supongo que Dios está sumando la información, lo que están contestando el uno al otro, para saber y llegar a unas conclusiones. Pero es curioso, por ejemplo, si vemos el texto en global, que a la serpiente no le pregunta. Ah, eso lo veremos. Sí. Vale. Pobrecilla. Estoy adelantando. De ella no le interesa la opinión. Es verdad, a ella ni le pregunta. Y en el fondo, en el trato con estos poderes insumisos, tenemos que tener mucho cuidado. Lo único que hacía Jesús era preguntarles cómo se llamaban. Sí, no les preguntaba mucho más. En la liturgia de la liberación de demonios siempre tenemos que preguntarle cómo te llamas. El que pregunta siempre es la autoridad. Es lo primero que tenemos que hacer. Si tenemos autoridad sobre demonios caídos, tenemos que ir con autoridad y decirle, identifícate. Pero en este caso Dios no era hombre, Dios sabía quién era el personaje. Dios tenía toda la información. Dios sabía lo pringado que estaba y ya no le preguntaba nada más. Pero en cambio, igual me estoy adelantando otra vez, pero la serpiente se quedó allí, o entiendo yo en el texto que estaba por allí, ¿no? Es un poco, en nuestra lógica, un poco raro, ¿no? Porque realmente después de lo que había hecho, yo hubiera oído. Ya, pero de todas formas no podía huir de la presencia de Dios. Eso es cierto. Eso le era imposible. Entonces, lo que ocurre es que va a hablar Dios con la mujer, entonces le pregunta qué es lo que has hecho.
En el fondo, el hecho, la acción delictiva la inició la mujer, fue ella la que hizo. Después también Adán se involucró, pero le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, aquí vemos que Adán habla de Eva habla de la serpiente. Y esto es curioso porque, claro, son tres personajes que están implicados en una misma historia. Pero Dios quiere hablar con la mujer porque, en el fondo, las dos personas responsables eran Adán y Eva, es decir, los que tenían que dar respuesta. Porque cuando uno tiene una información, se hace responsable. Si a mí me dice, mire, este botón no lo toques porque puedes provocar un cortocircuito, esa información me hace responsable de comportarme como debo. Eso es. Entonces, Adán y Eva eran responsables porque habían sido informados, aunque fuese Eva informada por Adán. En este caso está hablando con los dos responsables principales. Y dentro de la responsabilidad, quien había iniciado el delito había sido la mujer. Pero la mujer aquí tiene un poco de luz para mí, que dice, la serpiente me engañó. Ahora se da cuenta que aquello que había visto bueno no era tan bueno, aquello que era agradable a los ojos no era tan agradable, y aquello que era deseable pues era reprochable. Ahora se da cuenta del engaño. Claro, demasiado tarde, porque aquí ahora ella por lo menos lo reconoce, pero ya lo reconoce cuando la transgresión se ha producido. Pero de todas formas, yo creo que tiene cierto valor, ¿no? He sido engañada y yo pues comí. Esta información que tiene ahora la mujer la tenía que hacer un poco desgraciada, ¿no? Bueno, de momento parece ser que no ha pasado nada. Es lo que viene a continuación, que es la consecuencia de la transgresión, de haber roto o pasado la línea roja. Bueno, alguna consecuencia ya estaban sufriendo porque empezaron a tener miedo y por eso se escondieron, ¿no? Y en este caso pienso yo que la mujer ha tenido que confesar también y dices, y yo comí. Es decir, es verdad, yo soy también convicta en cuanto a lo que ha ocurrido. Ahora viene el tercer personaje. Sí, solamente decir que una cosa buena, veo en el versículo, tanto en el 12 como en el 13, es que por lo menos al final lo reconocen. Dice, yo comí, y ella dijo, y acaban los dos versículos igual, y comí. Que podían haberlo negado, pero aquí por lo menos sí que lo llegaron a reconocer. Claro, lo bonito es, o lo que pensamos, pero que yo creo que se ha equivocado las ejes de decir que Adán le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. No es verdad. Yo no veo esto. Yo veo que ellos reconocen, sí, comí. Y por lo tanto no están culpando ni siquiera a la serpiente. Está informando de que la serpiente le engañó, pero ella comió. O sea que la serpiente no comió de la fruta, fue Eva y fueron Adán. Y en este caso hay que tener mucho cuidado, porque en la administración a las personas muchas veces se está utilizando, es que el diablo me engañó y tal y cual. Bueno, Eva dice también eso, que el diablo me engañó, pero yo comí. Sí, pero reconoce su parte, claro. Bueno, además tiene un valor, que reconozco ahora ella que estaba seducida, ella que fue la que declaró que eso era bueno, agradable y codiciable. Tres cosas dice en favor del árbol, que al fondo la están declarando como seducida, ¿verdad? Ahora dice eso fue un engaño y eso tiene mérito. Cuando reconocemos una cosa y además decimos yo he comido de esa cosa que no tenía que haber comido. Y por eso yo no creo que le está echando la culpa a la serpiente, porque ella es responsable, no la serpiente. Cada uno tiene su parte en esta tragedia humana. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que mucha gente le echa la culpa a la serpiente y se disculpa. ¿Entiendes? Sí. Claro que la serpiente es malísima, pero hombre, la culpa quien desobedeces eres tú, está claro. Claro. Volvemos al ejemplo de Jesús en el desierto. Jesús también fue tentado, Jesús también se le puso esa opción, él podía haber desobedecido y podía haber hecho caso a Satanás y haber comido o haber hecho todo lo que él le pedía, y él decidió no hacerlo, ¿no? La tentación estaba igual ahí, el diablo le intentó engañar, pero Jesús salió victorioso de aquella situación. Aparte que es muy fácil decir me engañó, pero realmente ella se dejó engañar, porque ella tenía, o bien a través de Adán, tenía el conocimiento claro de que iba a morir, ¿vale? Le engañó, pero ella se dejó engañar.
Claro, lo que pasa es que aunque tenía la formación de la muerte no era tan grave como ahora la vemos nosotros, porque estaba antes, era inmortal, o sea, estaba bajo caducidad, pero no sabía lo que era en sí lo terrible de la muerte, porque no había tenido precedentes de que se le muriera un hijo o alguna cosa semejante, ¿sabes? En este caso, pues, lo que yo quiero decir también es que cuando la pareja, yo he oído muchas veces a las parejas, es que mi marido está endemoniado. Bueno, tu marido está endemoniado, pero tú eres responsable del divorcio o lo que sea. Y yo, ¿cómo voy a vivir con un marido endemoniado? Me tengo que separar. Bueno, no vayas a justificar ahora el divorcio o tus decisiones porque tu marido o tu esposa ha sido tan mala. Claro. Eso existe entre la pareja, ¿sabes? Y a veces se le atribuye al diablo cosas, claro que el diablo es muy diablo, pero no le tienes que culpar a él de cosas que has cometido tú. Nosotros, sí. Sí, el diablo no te puede torcer el brazo para que hagas lo que tú no quieres hacer. Al final la decisión es tuya. Lo que hace es seducirte, doblegar tu voluntad, pero bajo una sumisión y un engaño. Pero es bueno que sepamos que todo pecado hay una cierta ceguera, obnubilación en cada cosa. Y eso tenemos que tener en cuenta, porque a veces creemos que la gente comete pecado, delito, transgresión de una a priori, porque es tan malo que a priori ya se da el pecado. No hay gente que cae en esto sin habérselo propuesto anteriormente. Pero a veces nosotros tratamos a las personas. El reincidente es una cosa y otra cosa es aquel que sin saber nada o siendo engañado o bajo una influencia ha llegado a lo que ha llegado. Sí, una cosa es pecar y otra sería amar al pecado. O desear pecar, tener la intención de pecar. El que tiene la intención de volver a pecar, a ese Dios no le perdona nunca. Porque ya sabes lo que dice el poeta, dime el secreto de la humana existencia, pecar, hacer penitencia y luego vuelta a pecar. Es el rosario de mucha gente. Bueno, me perdona, pero yo no renuncio a seguir haciendo mi caponsayo. Entonces, aquí es muy interesante todo este proceso, que hay mucha teología, aquí hay mucha ética, aquí hay mucha moral, y aquí hay mucha tela que cortar desde el punto de vista de la exégesis, de sacar a la luz cosas que están aquí adentro, sin pontificar y sin hacer dogmatismo. Pero también huyendo del maniqueísmo, porque el maniqueísmo siempre anda persiguiendo al malo y buscando la maldad, separando entre buenos y malos. Eran los maniqueos. San Agustín se convirtió del maniqueísmo, conoció la gracia de Dios y ya entonces se alejó de esa filosofía de buenos y malos. Nada más de lo que fue, de lo que vi. Solo queda el aire, solo los recuerdos nada más. Y el sentimiento que volverás. Pero no me alcanza, no me sacia, no me conformo nada más con añorar. Vuelve a mi casa, mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi Señor. Solo quedan huellas, solo aquel perfume nada más de lo que fue, de lo que vi. Solo quedan sueños, solo aquel murmullo nada más.
y el sentimiento que volverás, pero no me alcanza, no me sacia, no me conformo nada más con añorar. Vuelve a mi casa, mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi Señor. Vuelve a mi casa, mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi Señor. No me alcanza el aire, no me sacia el eco nada más. A mi jardín vuelve a venir. Bueno, entonces pasamos al 14. Sí. Y entonces dice Yahvé Dios a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. No sé si tenéis preguntas acerca de esto. Bueno, lo que habíamos hablado un poco antes es que directamente allá la serpiente no le pregunta, ¿no? Sino que Sí. parece que dicta juicio, ¿no? En todo caso, a lo mejor Yahvé la estaba viendo, otra vez has hecho de las tuyas, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo haces aquí abajo, como en el cielo. ¿Quieres tú seguir esa línea de subversión y de enemistad contra mí? Yo pienso que hay aquí una confrontación entre el poder de las tinieblas de Satanás y la rebelión satánica uh-huh. y Dios mismo. Hay una confrontación. Uh-huh. Y es muy interesante que vemos al principio que ya Dios no dialoga. Uh-huh. Digamos que aquí ya la serpiente es reincidente, ¿no? Entonces claro. no hay defensa válida, ¿no? Sino que directamente se confirma el juicio que Dios hubiera hecho, se supone que previamente. Claro, y además yo pienso que Dios está razonando el por qué actúa así, aunque yo pienso que Dios no tiene que razonar para nada sus hechos. Sin embargo, en el texto bíblico, ya que hay muchos antropomorfismos, aquí Dios habla como un hombre, pero le dice un por cuanto. Un por cuanto es la razón por la cual ahora vas a ser maldecida, va a ser por lo que tú hiciste. Es decir, no vas a ser castigada sin más porque te tengo rabia y odio porque es mala de naturaleza, sino por cuanto hiciste esto, vas a ser maldita entre todas las bestias. Yo creo que la maldición, no sé si hemos hablado ya de la maldición. No, es una pregunta que me estaba justo haciendo ahora, además. ¿En qué consiste esa maldición que Dios le da a la serpiente, no? Es decir mal lleva una energía también de poder negativo, de rechazo, de recusación, de desenemistad. Es decir, el que te maldice, que todo lo mal para ti, a todas las áreas de tu vida, a tu cuerpo, males espirituales y males físicos y anímicos. Si hay fuerza, si tú tienes fuerza e influencia en un medio donde tienes personas y las maldices, sepas que toda tu fuerza va a caer sobre esa persona. Y por eso mucha gente le tiene miedo a las maldiciones y al mal de ojo, a las brujerías y a los conjuros y tantas cosas que son maneras de hablar atrayendo el mal y deseando el mal, a lo mejor hasta logrando hacer el mal con estas personas. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el vudú.
cuando quieres una persona mal, estos que practican el vudú, hacen cosas para que la persona enemiga se entere que tiene alguien que tiene toda la intencionalidad contra ella. Entonces aquí Dios muestra toda su intencionalidad, su voluntad, su deseo de que este ser no viva ni prevalezca. Todo esto es un poder bajo el cual la serpiente va a tener que aguantarse. Quiere decir que según esta maldición, el diablo, digamos, como que fue, o la serpiente fue degradada un grado más, porque al principio, cuando en el momento de la tentación, era un animal, por lo menos en el simbolismo, era erguido, que hablaba, y parece que después de esta maldición le dice que se arrastrará. Quiere decir que es como que Dios ya podía haber establecido un juicio contra el diablo por su caída, por su rebelión en el cielo, y además ahora por haber influido negativamente o haber arrastrado a la raza humana, recibe una maldición mayor. ¿Es así? Yo creo que la maldición se va incrementando para el adversario, porque Pablo dice que los espíritus andan en lugares intermedios entre el cielo y la tierra, pero ya había sido antes lanzado a los abismos, y el abismo es lo más profundo y lejano de la tierra. Son los abismos que no tienen solución ni salida alguna. En este caso, yo creo que recibe un plus de maldición, porque ya había sido maldita, estando en regiones celestiales. Y ahora otra segunda maldición por haber tocado la creación humana, el cosmos. Y yo creo que va de traspiés en traspiés aquí el adversario. Por eso le viene la maldición, una maldición añadida, incluso en el mundo animal, porque antes vivías caminando, irguiéndote, y ahora vas a arrastrarte. Y vas a ser el animal más rastrero de todos los animales del campo. Eso es una explicación porque existe esta especie de animal que antiguamente, no vivía arrastrada o arrastrándose. El versículo 15 señala que pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué podemos entender? Bueno, aquí está. A partir de ahora, Eva, como Adán, se recreaban en el mundo animal. Incluso si era un dragón que caminaba y se erguía, pues los habrán visto como simpáticos. Pero en este caso, a partir de ahora, habrá una enemistad entre este mundo, este reino animal, la serpiente, puesto que ahora se va a arrastrar y va a buscar tu propio mal, va a tratar de morderte, y entonces ¿qué ocurrirá? Que se acabó el tiempo de la amistad entre el reino animal, sobre todo esta especie del reino animal, se acabó el tiempo de amistad y de compañerismo y de interacción entre este animal y el hombre. Piensa tú, el reino animal traía mucha satisfacción al hombre. Piensa que Dios recurrió a él para que el hombre pudiese consolarse un poco de su soledad. Pero ahora no solamente no es compañero el animal, hay una enemistad tremenda, a muerte. Y entonces dice, pondré, claro, Dios está poniendo en marcha un proceso de enemistad entre la serpiente, en este caso la imagen del mal y de Satanás que había tomado a la serpiente para incorporarse. Pero eso sigue como algo ancestral que nosotros no podemos seguir viendo ahora. Esto ha ocurrido. ¿Y por qué ha ocurrido esto a la serpiente? La mujer tiene miedo a la serpiente y el hombre también. Y también ocurre que ella, como no puede erguirse para dialogar con la mujer, lo que hace, arrastrándose, morder en el calcañar. Y la mujer lo que hace es pisarle en la cabeza. Y eso, siglo tras siglo, eso fue ocurriendo. Y de esto se ha escrito aquí y sucedió hasta nuestros días. Y en cuanto a este texto que siempre, por lo menos hemos oído, que esto es un texto profético en el que habla de que la simiente, entendemos que es el linaje o la descendencia de la mujer, haciendo referencia a Jesús, le heriría en la cabeza al diablo y este le heriría en el calcañar o sería herido por Satanás. ¿Podría explicar esa interpretación? Sí, lo vamos a hacer, pero quisiera todavía centrar en esto. Aquí de lo que se está haciendo metafóricamente, digamos literariamente, a dar cuenta de una tragedia, entonces lo que queda de esto es una enemistad del mundo satánico
satánico y diabólico entre el hombre y Satanás, el reino de Satanás y Adán y Eva, que se decantan más tarde por Dios. Dios mismo pone remedio y solución a esta enemistad, pero va a durar siempre, y siempre habrá una acción y una reacción. Ella te muerde, tú le das en la cabeza, hasta que venga luego el fruto de esta simiente que nosotros creemos que es Jesús, y otras religiones dicen que esta es María, diciendo que la simiente de ella, pero está clarísimo, el original no hay duda. Hasta interpretaciones exegéticas serias de los teólogos católicos dicen que se refiere a la simiente de la mujer, no a la mujer. Pero hay dos interpretaciones. Pero la reacción es igual. A partir de ahora va a haber una guerra. No guerra de las galaxias, pero guerra terrenal. Esa guerra está aquí. Hasta el día de hoy le salió al paso a Jesús. Cuando Jesús, recién bautizado, empezó su ministerio, ahí se personó esta serpiente antigua para morder a Cristo y evitar su ministerio. Y entonces la reacción de Cristo ha sido pisarle en la cabeza, que es la parte frágil de la serpiente. La serpiente puedes quitar medio metro de cola o lo que sea, pero sigue viviendo mientras la cabeza está intacta. Y en este caso, hasta el día de hoy, vemos una de las demostraciones de la existencia de Dios es la existencia del diablo, porque sí, es verdad que hay diablos, o sea, hay gente que lo reconoce que hay diablos, aunque muchos, por ejemplo, los psiquiatras no reconocen los demonios. Yo he conocido psiquiatras a cristianos evangélicos que nunca han admitido que una persona en lugar de estar enferma estaba endemoniada, porque no creen en los demonios y en los seres espirituales. Pero vemos que esto es una realidad y hay una lucha entre la humanidad, el género humano y el género de las víboras y de las serpientes. Por eso tiene explicación la serpiente de bronce que había que mirar para ser liberada de sus mordeduras. Tenía que ver que aquello ha sido vencido y conquistado, ya era inocuo. Había que creer esto. Pero claro, habiendo serpientes en el desierto, no sabes a qué mirar, si a la serpiente de bronce o la serpiente real. Entonces tienes que creerle a Dios y olvidarte de la serpiente. Y nosotros no andamos siempre dándole vueltas a este tema. Es un tema que se habla y se aclara y ya está. Pero no es para vivir, digamos, de una manera enfermiza, morbosa, hablando siempre de lo mismo. Aquí se abre una lucha, una pelea, digamos, a muerte. Y sabemos que aquí se está anunciando proféticamente que alguien va a venir y va a herir en la cabeza de una manera clara. Gracia que llena todo mi espacio, dolor que ahora es amor eterno, savia que renueva mi alma. Es tu palabra, en ella hay calma y paz, hay esperanza. Solo mi Dios tiene todo el poder para sanar y restaurar. El milagro más grande hecho ya me vino a salvar. Vuelvo a renacer en tu presencia. En el lamento es mi consuelo, pasar tiempo contigo quiero. No tengo más miedo, tú eres mi Salvador. Hay esperanza para el que cree, solo mi Dios tiene todo el poder para sanar y restaurar. El milagro más grande hecho ya me vino a salvar.
Dios tiene todo el poder para sanar y restaurar. El milagro más grande ha hecho ya. ¿Hay más preguntas? Sobre este punto yo creo que no. A mí me gustaría que, claro, las consecuencias que traen para la serpiente son muy duras. Ahora vamos a ver las consecuencias que trajeron para Adán y para Eva. Podemos entender desde nuestro punto de vista si hay una justificación para que haya distintos tipos de consecuencias o la gravedad de las consecuencias en función de lo que cada uno había hecho. Claro, yo creo que hay una adecuación del castigo a la intervención que cada uno ha tenido en la transgresión y cada uno recibe las consecuencias diferentes. Yo veo que Dios no viene a castigar, ni ahora empieza a reprender a Eva o a Adán y a la serpiente. Y ahora Dios está informando de las consecuencias que hay y cómo serán afectados las tres personajes, es decir, Adán, Eva y la serpiente. Pero de una manera consecuente, es decir, por consecuencia. Por lo cual, por tanto, se pone en marcha una ley. Ahora, a partir de ahora, ¿por qué se tiene tanto miedo a las serpientes? Porque son escabullizas, se disfrazan, porque no se las ve, no se las escucha, no se lo oye, por muchas razones. Pero aquí está esta guerra y esta lucha. Claro, Santiago dice, resistid al diablo. Nosotros sabemos que él tiene que huir y nosotros tenemos que hacer esta resistencia. Y esta resistencia es porque aquí se inició ahora, aunque en el cielo ya ha habido otro conflicto, ahora el conflicto está en la tierra. Y en la tierra hay aquí proféticamente un anuncio de solución. Pero en este conflicto nosotros también tenemos una parte y un papel y un rol a desarrollar ante este adversario maléfico y contrario a nuestra naturaleza o a nuestra vida. Entonces, esta lucha existe. Y claro, existe no solamente ahora entre los que somos creyentes, los cristianos, sino en todas las religiones hay esto. Y incluso religiones paganas tienen también estos conflictos con males metafísicos, males sobrenaturales. ¿Pasamos al 16? Sí, perfecto. Bien, entonces sigue el Señor. Primeramente va, como hemos visto, a la autora y la causante de todo este conflicto. Ahora viene a la mujer y dialoga con ella y le dice que va a ocurrir, aunque lo dice en plan personal, multiplicaré. Son leyes que nunca se escapan de la autoridad de Dios. Pero Dios inicia esto y informa de esto, lo que va a ocurrir y lo que va a hacer de alguna manera como consecuencia de lo que ha ocurrido. Aquí hay una cosa muy interesante. Lo cortés no quita lo valiente, o quiere decir también que el hecho de que te arrepientas o pidas perdón o confieses, tú no puedes evitar las consecuencias de las cosas. Las consecuencias van porque son leyes inexorables que se cumplen y que no pueden ser suspendidas porque tú te hayas arrepentido. Las consecuencias tienen que seguir hasta que no se resuelva el tema fundamental de la reconciliación del hombre en general con Dios y también de la victoria del poder de Dios sobre el de Satanás. Es bastante grave, son las consecuencias que tiene. Para la mujer sale muy mal parada de esta situación o de estas consecuencias. Yo creo casi que es la peor parada, ¿no? Bueno, aparte de lo de la serpiente, pero hablando entre Adán y Eva, la mujer sufre las consecuencias más graves. Habla del dolor, aparece, la cosa de la cual nos hablaba, la dificultad en las preñeces, al dar a luz. Entonces esto, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Quiere decir esta frase, de que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti? Bueno, esto ha sido interpretado de distintas maneras, pero me gustaría primero hablar acerca de la preñez, del parto y del dolor, porque esto está antes, y creo que es lo que más
le afecta inmediatamente a la mujer. La transgresión es una transgresión a la naturaleza, es al cosmos, es a la biología, es a la física, a la metafísica. Entonces la mujer sufre en su cuerpo esto que tiene que ver con la transmisión de la vida. Es una ley general, pero que se le aplica a la mujer. Aparece el dolor, aparece la enfermedad, aparecen las dificultades físicas, porque hay un desajuste que afecta a la salud de las personas, incluso a esto que tiene que ver con la transmisión de la vida. Parece ser que esto, que es la fuente de la vida, la transmisión, las generaciones que vienen, son afectadísimas. ¿Pero por qué será esto así? Es una pregunta. Porque pienso yo que todas las generaciones que vengan van a preguntarse ¿por qué me pasa esto y por qué pasa lo otro y por qué ocurre lo de más allá? Porque eso tiene una trascendencia en la naturaleza humana. Para mí estamos en un terreno muy tremendo porque vemos cómo la transición afecta en primer lugar a la vida, no al hábitat, sino a la vida. Y la mujer es clave en la transmisión de la vida. Y esta por generación y por generación y por generación, todo el mundo tendrá que ver y preguntarse ¿por qué le ocurre esto a la mujer? ¿Por qué tiene que parir con dolor? ¿Por qué va a ser la preñez una cosa tan difícil? ¿Por qué la mujer tiene tanta rabia a la serpiente y dice siempre que ve una serpiente, lagarto, lagarto sea? Es decir, ojalá no fueras tan rastrera. Porque para el hombre sí que es verdad que, las vamos a ver ahora, pero las consecuencias son mucho más generales, pero justo en este momento, en ese momento de la vida de la mujer, ¿no? El momento de dar a luz a tu hijo es cuando realmente viene el dolor y uno de los dolores más tremendos que existen, ¿no? ¿Por qué esto no se me ocurre? ¿Por qué puede ser justo en ese momento? Porque no es justo, claro, es que el pecado de la transgresión es una injusticia. Sí. Se han roto leyes. Entiendo que la consecuencia, tiene que haber una consecuencia, pero ¿por qué justo en ese momento? En ese momento de transmitir la vida. Es clave, la mujer es clave para la vida y las generaciones que vengan y que vendrán y la procreación en adelante. Y es por eso que el canal, digamos, por el cual los hijos van a tener que salir del vientre de la mujer, se estrecha, se reduce, se hace más difícil. No es una mujer tan relajada, es posible que ella está tan afectada en su naturaleza que el parto se hace más difícil, porque hay un desajuste de toda la vida. No solamente de la materia y de lo físico, también de lo psíquico y lo somático. Todo está afectado. Y claro, los partos ya no pueden ser igual, porque además Dios ha intervenido y ha dicho, ahora a causa de esto, la vida os va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque se está aplicando una ley que surge inmediatamente ipso facto después de la transgresión. Podemos decir entonces que la vida ahora va a tener más dificultad para tener continuidad, ¿no? Claro, yo creo que se agrava mucho la forma de vida, pierde la calidad de vida a un extremo tal que aparece el dolor, aparecen las dificultades, la matriz y los huesos de la mujer, el canal por donde tienen los chicos que salir, se reduce y todo es molestia y dolor y trabajo a causa de una transgresión, es decir, como si la ley que han transgredido, agradable y perfecta de Dios, ahora por haber esa transgresión se aplica una serie de leyes adversas a lo que es la vida. Sí. Hay una restricción total en cuanto a la vida. No va a ser fácil vivir. Sí, y es verdad que Adán y Eva han tenido hijos e hijas antes, pero los han parido sin dolor. A partir de ahora va a ser diferente. ¿Y quién hace la diferencia? La transgresión, la ruptura de una ley, que era una ley, digamos, de gracia de Dios hacia el hombre. Ahora esa ruptura de esa ley se ha puesto en marcha, pero el autor de esas leyes es Dios. Dios es el que ha establecido estas leyes. Indirectamente es Dios el culpable, claro, de que esto suceda así, porque si hay una ley por la cual la transgresión va a poner la vida más difícil a los que vivan, los animales y los hombres, pues esa ley es una ley de Dios. Sí, además que aquí es curioso porque no solamente el dolor es para la mujer, es que el niño que nace, su primera experiencia con la vida, en el momento que sale del vientre, es un momento traumático también para él. Sí.
Es que el pecado es un trauma y traumatiza totalmente a la vida humana y también la vida cósmica en general. A partir de ahora la situación se hace muy difícil. La transgresión es, digamos, un atentado contra la vida en el fondo del hombre. Ya Dios ha dicho, el día que hicierais esto, moriráis. Es decir, va a afectaros tanto hasta la misma muerte, aunque no muráis físicamente de inmediato. Por eso el pecado hay que tener en cuenta que es mucho más grave, que no es un fenómeno religioso, no es quebrantar una ley puramente moral, ética, es un atentado contra la vida. Es romper el equilibrio, ¿no? El equilibrio de la vida, ¿no? Tal como funcionaba la vida ya no puede funcionar porque se ha roto esta armonía que había entre la vida del hombre, la relación con Dios. Esto se ha roto y entonces los resultados son los siguientes. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes un perrito, una perrita o un animal doméstico en casa y tú te mueres por lo que sea y esta perrita en casa va a morir de hambre. No tiene solución porque muere el amo, el autor de eso. Sí. ¿Me seguís? Sí, perfectamente. Entonces, si muere el amo, el que gobierna toda la creación, ya entonces las flores, las plantas, los árboles sufrirán las consecuencias, los animales también, y también los hombres. La generación que venga vendrá bajo esa maldición, es decir, una reducción de la vida feliz y gozosa que había antes. Palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir, me dices mi hijo, refúgiate en mí, me alimenta tu presencia. Te siento, me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró, es ahí cuando escucho tu voz que me dice no tengas temor, por ti poder yo siento pendiente de mí, tomas mi vida y me guardas en ti. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo termina,
Una cuestión que me ha pasado por la cabeza ahora que ha comentado una cosa, podemos pensar que según la frase de Dios es que Adán y Eva ya habían tenido hijos, como ha comentado usted, podemos pensarlo porque hasta ahora no había dado a luz con dolor y eso. Esos hijos entiendo que se verían afectados por también esa transgresión en el caso de que ya existieran, ¿no? Los que están viviendo fruto de anterior. Claro. No se dice nada, no hay nada. Claro, no, por eso es mi pensamiento. El hecho es que estos seres que vivían antes, que si es verdad, que es una hipótesis, claro, es una teoría, es digamos una idea, existían en forma de los hijos de Dios, que llamaban a estos seres, entonces se juntaron con las hijas de los hombres. La consecuencia fue nefasta. Surgieron los que se llaman los nefilim, los gigantes. Es decir, esa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres no fue, por lo menos no se señala en la escritura, aunque no se habla mucho. Hay que imaginarse más de lo que se puede permitir uno, porque no hay mucha literatura, pero fue negativo. O sea, no fue bien vista por Dios que se hayan juntado las generaciones antes de la caída con generaciones después de la caída. Es lo único que se puede decir. Vale. Lo que vale es para saber, por ejemplo, que ya existían otros seres que habían nacido de la relación de Adán y Eva antes del pecado. Perfecto. Que han estado viviendo años y años y años y años y habrán tenido hijos e hijos e hijos. Pero me imagino que esos hijos, que en algún sitio se piensa que pueden ser esos hijos de Dios, también habrían caído, ¿no? Como cayeron Adán y Eva, ¿no? Mira, si la caída de Adán es una caída global, es decir, que arrastra con él algo que le afectó a sus genes a partir de entonces o de siempre, es decir, que la raza humana ha sido afectada tanto la anterior a la caída como la posterior. Bueno, de esto podemos hablar, pero no podemos afirmar nada. Claro. Sería complicado, sin tener más serían hipótesis todo y... Sí, yo pienso, como puedo pensar, y vosotros me dejáis pensar, pienso que fueron seres felices, que vivieron felizmente mucho tiempo hasta que murieron y que no tenían implicaciones del pecado de Adán, porque el pecado de Adán si fue a partir de ahora, ellos existían antes. Que les haya afectado y de pronto, estando viviendo o vivos, de pronto se dieron cuenta que su genética cambiaba, tampoco lo puedo decir, lo podemos pensar. Pero eso es hablar, y hablar, digamos, es bonito porque podemos imaginarnos muchas cosas, mientras no digamos herejías o vayamos contra el texto abiertamente revelado. Entonces, si volvemos al versículo 16, cuando habla del deseo será para tu marido, ¿qué quiere decir con esa frase? Bueno, eso quiere decir, muchos dicen que quiere decir que ella no puede desear a nadie más que a su marido. Pero, bueno, eso es viene igual dado para el hombre, por, claro. ¿no? El hombre también, digamos, entiendo. En la vida ya de la pareja, pues eso está implícito, ¿no? No tenía por qué ser una consecuencia, no lo acabo de entender. Sí, por eso, pero se dice eso. Se piensa que, claro, ahora ella vivirá a expensas de lo que quiera su marido. Está sometida un poco a la voluntad del hombre, ¿no? Andará mendigando caricias y cariño y amor y deseo de sexualidad, y ella será siempre una pedigüeña en ese terreno. Su deseo está vinculado a su marido, y no se dice que su marido está vinculado a él. ¿Quiere decir que en ese sentido ella es más dependiente en ese plan afectivo que, digamos, el hombre? Yo pienso que en la sensualidad es diferente, no se puede comparar una con la otra, pero sí que hay una diferencia. Vemos aquí que hay una diferencia entre la sexualidad del varón, o el varón desde el punto de vista subjetivo del varón, y del punto de vista subjetivo de la mujer. Hay una diferencia, y esto es lo que se señala aquí sin más, si no queremos ir más allá y especular como si Dios nos hubiera hecho diferentes. Yo creo que cada uno siente la sexualidad de distinta manera, pero que aquí a la mujer se le sujeta al deseo de marido. Y tu deseo será para tu marido, como diciendo, en un plan negativo, pero también se puede interpretar en un plan positivo, que tú no vas a caer en adulterio tan fácil como tu marido.
porque tú solo tendrás ganas de tener un marido solo. Ajá. Y el hombre no. Por eso hay en adulterio, si se hubiera una estadística, más caen los hombres que las mujeres. Es más, las culturas antiquísimas, después de la transición, son más bien polígamas, es decir, que son más. Un hombre con varias mujeres, ¿no? Sí, un hombre con varias mujeres, porque el hombre le cuesta más sobrellevar su sexualidad y no es fiel. Al no ser fiel, las varias mujeres le protegen del adulterio, ¿entiendes? Entonces, aquí al hombre lo hace más frágil y la mujer está más preparada y menos posibilidades tiene naturales de caer en infidelidad, porque la mujer le cuesta más, porque esta tiene una referencia siempre al marido. Y el marido no tiene nunca... Mira, los hombres y las mujeres, cuando tienen una relación sexual, la primera vez la mujer siempre reacciona con este sentimiento. Es mi marido para siempre. Pero el hombre dice, esta es la primera mujer que conozco. No descarta. ¿Entendéis? Sí, sí. Para él es la primera. Para ella es el único. Sí, las visiones son diferentes, desde luego. O sea que la mujer está más orientada a la monogamia y el hombre más orientado a la poligamia, desde la naturaleza humana. ¿Me seguís? Sí, sí. Por eso yo creo que la mujer tiene un plus. Y la verdad es que si hubiera estadísticas sería muy bonito ver cómo el hombre siempre tiene una tendencia a tener un harén. Y claro, esto es una manera en la que yo puedo resolver mi necesidad. Es decir, la necesidad del hombre, la demanda del hombre es más fuerte que la mujer a veces pueda ofrecer. O que la mujer está menos vulnerable a la infidelidad que el varón. Es muy interesante ver cómo en el proceso de los pueblos, de las sociedades, de las culturas, de las religiones, la poligamia es propia de gente que no conoce la revelación de Dios. Y la monogamia es más bien propia de Israel y de los pueblos que tienen la cultura bíblica. Ahora aquí se le hace a la mujer, tiene un plus aquí de valor, por cuanto ella le es más fácil ser fiel a un hombre porque tiene ya esa tendencia de decir, este es el hombre de mi vida. Mientras que el hombre dice, esta es la primera que me conozco, no me descarto que pueda conocer a otro. Es decir, que la tendencia a la poligamia del hombre es bastante, tiene una inclinación más a la poligamia que a la monogamia. Pero la revelación de Dios siempre, así como va del politeísmo al monoteísmo según la revelación bíblica, también tiene que ver esto con la familia. Las familias antiguas, antes de la revelación, son polígamas y las familias posteriormente la revelación son monógamas. Claro, además en Efesios 5, donde se habla del misterio grande, allí pues vemos cómo al hombre se le pide lo más difícil: amarás a tu mujer como a ti mismo. Y se le pide más cosas, ampliar el gesto del amor, y el amor es el secreto de la fidelidad y todo esto. A la mujer le dice, bueno, tú sujétate a tu marido. Sujétate en el buen sentido, no que tu marido te sujete como muchos interpretan. Tú voluntariamente no tendrás problema en sujetarte a un marido, pero el marido lo que tiene es que es amar a una mujer. El ideal de Dios es un solo marido, y la mujer para este propósito, para este, digamos, objetivo, está más dispuesta, tiene menos dificultades de infidelidad que el varón. Ahora, aquí dice, tu deseo será para tu marido. Eso es como algo que Dios, es una impronta que pone la mujer a recién haber transgredido, que a partir de aquí tu deseo no lo vas a dar a cualquiera, sino lo reservarás para tu marido. Pero él se enseñoreará de ti. Entonces, aquí viene el problema, los conflictos de quién es quién es la autoridad, quién es el cabeza, quién es la cabecilla, quién es el cabezota, y todo esto. Aquí esto está escrito, que a partir de aquí la relación de la pareja cambia, se hace más adversa el uno para con el otro. Hasta ahora Eva obedecía sin más a Adán, o Adán a Eva, recíprocamente, pero a partir de ahora Adán tendrá que reforzar su autoridad para lograr que ella te siga, te obedezca y te secunde.
¿Lo seguís? Sí. O sea que aquí también hay una especie de cambio, de alteración para mal de las relaciones de la pareja. Ella, digamos, no podrá compartir con otros hombres y él, para tenerla a ella fiel, tendrá que hacerse dueño de ella. Y siempre esta tensión que hay en la pareja está aquí muy bien reflejada en el Génesis, como digamos, como un paradigma o como un esquema que funciona siempre. Digamos, el hombre, el problema es no perder el hilo, el mandar, el gobernar, el tal, y no perder, digamos, su rol. Y la mujer o de usurparlo o de someterse. Pero yo creo que en Cristo Jesús ya hemos aprendido otra cosa, ¿no? Que cada uno debe tomar el rol que le toque y estar conforme a lo que nosotros somos como varones y las mujeres como hembras. Mi corazón está dolido, pero creo en ti. Mi corazón está sufrido, pero confío en ti. Toma mi cántaro y quebrántame, repárame con tu poder. Toma el redoma de tu aceite, derrama sobre mí tu santa unción. Toma el redoma de tu aceite, derrama sobre mí tu santa unción. Repara mi vida, oh Señor, es lo que anhelo con tu Santo Espíritu. Es lo que tanto anhelado mi alma, como en desierto y sequedad, anhelo yo. Repárame, Señor, repara mi vida, oh Señor, es lo que anhelo con tu Santo Espíritu. Lo que está claro es que las relaciones en pareja cambian, y Dios lo dice. Y aquí una de ellas es para el varón, es que a partir de ahora te vas a ser dueño de la autoridad y de la situación. Antes hablabas con la mujer, ahora la tienes que mandar. O bien porque la mujer también tiene más dificultad para seguirte, o porque tú tienes que imponerte. Pero la verdad es que la pareja se ve aquí alterada en sus relaciones personales. El deseo de la mujer
A veces será para tu marido, no puedes desear a otro marido, pero tu marido por otro lado tendrá dificultad para tenerte a su disposición o su disponibilidad. Digamos que el hombre aquí no puede hacer de su capa un sayo antes, pero ahora el machismo nace justamente de esa violencia de género que hay aquí. Cuando el hombre tiene que enseñorearse, es que o no la ama suficiente o no logra amarla, o porque se cree que porque es varón ya tiene que tener sin más la obediencia y la sumisión de la mujer, pero es un error. Es verdad que al hombre ahora le cuesta más tener a la mujer de su lado. Y a la mujer también le va a costar sujetarse a un marido, como aquí se dice. O sea que aquí yo veo que hay un desequilibrio, pero después de la transición, las consecuencias, lo que hay que hacer es buscar el equilibrio en la solución que viene más adelante. Es decir, alguien que va a quebrantar la cabeza de la serpiente va a acabar con esta lucha de géneros y al fin habrá la paz y la armonía que había desde antes cuando viviese en la inocencia. Es decir, que perder la inocencia del uno o el otro les ha afectado a ellos mismos, a su propia convivencia. Yo no sé si lo veis así. Sí, la verdad que sí, que nunca lo había pensado así, pero el pecado al final trae una consecuencia no solo hacia Dios, porque la desobediencia es directamente hacia Dios, pero las consecuencias van hacia la persona que tienes al lado. Lo primero, además, que le da justo Eva fue ese complemento, ese regalo de Dios para que el hombre no estuviera solo, y lo primero que afecta a esa transgresión es a esa relación, a eso que Dios había dado a Adán tan maravilloso. Veo, por ejemplo, esto de se enseñoreará de ti. Pienso que el cambio consiste en que antes no tenía que hacerse el señor de la casa y ahora sí. Porque a la mujer le va a costar más seguirte, y a la mujer por otro lado también no habría problemas con desear otro marido. Ahora él será para tu marido, mientras que antes, pues yo qué sé, hasta podría ser la poligamia, pero no sabemos, porque como no ha habido más que Adán y Eva que se sepa, pues ella no tenía problemas con esto, pero el marido a continuación tiene que incentivar un poco más su autoridad, le costará más. Como también le va a costar más labrar la tierra, como también le va a costar más domesticar a los animales. Claro, el punto no es el cambio de relación que también, sino el esfuerzo, ¿no?, que el hombre, tanto el hombre como la mujer, tienen para mantener eso. Cuanto antes era realmente un regalo de Dios, algo que se le venían dado, que por naturaleza no les costaba mantener. La relación entre ellos dos no les costaba mantener nada. Y ahora sí tienen que poner un esfuerzo, tienen que trabajárselo, la relación, la tierra, el todo, mundo, incluso el dar a luz, todo es un trabajo extra que antes Dios se lo proporcionaba de manera gratuita y sin ningún tipo de mal, ¿no? Que es lo que ahora realmente está en ellos. Claro, yo creo que los animales se asilvestran, el hombre pierde mucho el control sobre sí mismo, ejerce un control exagerado, se va a enseñorear a partir de ahí, ¿no? Cuidado, porque Adán va a cambiar, también Eva vas a cambiar, en fin, hay cambios, y estos cambios son señales de que la transgresión lleva unas consecuencias metafísicas enormes. Sí, sí, sí. A partir de ahora tiene que aprender a vivir de distinta manera. Es como cuando va con el coche por llano, que ahora en camino se hace a cuesta arriba. Hay dificultades para el hombre. Ahora tiene que tirar del carro. De acuerdo. Pues hablamos la semana que viene. Que tenga una buena semana. Muchas gracias, como siempre. Gracias, chicos. Muchas gracias. Mucho. Un fuerte abrazo. Cuidaros mucho. Igualmente. Gracias. Un abrazo. Adiós. 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 Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo pudo ser que Adán y Eva, que vivían en perfecta comunión con Dios en el Edén, cayeran en tan cruel destino? ¿Cómo pudo el hombre separarse de su Creador? El hombre fue la perfecta creación de Dios. A imagen y semejanza, Dios sonreía cuando veía al hombre, adorando cada momento que pasaba con él en ese huerto tan hermoso y perfecto. Pero sobre todo, Dios confiaba en él. Dios, en su perfecta soberanía, crea al hombre con voluntad propia y le da su propia libertad. Confía en él. Y esta confianza llega al punto de informar al hombre de sus propias limitaciones. Pero Eva, seducida por Satanás en forma de serpiente, cae en la fascinación de las limitaciones que su naturaleza le impone, y en su obnubilación desea algo más. Y así rompe la confianza de Dios, cegada por sus propios deseos, son abiertos sus ojos.
El hombre entra en un nuevo ámbito en el que no controla el poder que el mal tiene sobre él. Cualquier acto tiene consecuencias, todos lo sabemos. Buenas, malas o simplemente consecuencias. Las leyes de Dios no se pueden romper. Eva lo sufriría en su propio cuerpo, dando a luz con terribles dolores, y el proceso de crear una nueva vida se convierte así en algo temible y doloroso. Se rompe la perfecta igualdad del hombre y la mujer que dura hasta nuestros días. Eva, la perfecta compañera del hombre, la madre de todos los vivientes, creada para perpetuar una generación de hombres que andará con Dios, representa la figura de la madre que hoy celebramos y que fue exaltada sobre todas las criaturas de la creación. Pero la mayor transgresión del hombre es separarse de Dios. Desencadena una serie de acontecimientos que van a afectar a toda la creación y la vida perfecta que el hombre tenía con su Creador. Pero Dios no abandona al hombre. En el momento que el hombre se esconde de él, Dios busca al hombre. Nunca se rinde de volver a encontrarse con él, de recuperar esa relación perfecta para la que el hombre fue creado. El plan de salvación se pone en marcha en ese momento, y ese plan dura hasta nuestros días, porque nosotros no somos distintos de esa pareja que mordió el fruto prohibido. Cada mentira, cada juicio, cada acto que realizamos en nuestro día a día nos hace tan transgresores como lo fueron Adán y Eva, y sufrimos las consecuencias de nuestra separación eterna de Dios por la que estamos condenados. Y dentro de su perfecta justicia, Dios se hace hombre. Dios envía a su único Hijo a sufrir las tentaciones del desierto, en los que se adentra en la misma fascinación que sufrió Eva con el árbol del bien y del mal, pero saliendo victorioso, llevando esa victoria a una cruz injusta para el único que nunca se separó del Padre y cargando en su espalda, en cada latigazo, en cada herida, todas esas veces que vivimos alejados de Dios. Y el Padre lo recibe con el mayor gozo, alegría y victoria, porque ha recuperado a su creación más amada. Esta es la gracia de Dios, que no siendo merecedores del paraíso, de la maravillosa presencia de Dios, somos justificados por un hombre que pagó todas las transgresiones, por amor hacia ti, que me estás escuchando, y por mí. El periodo de la gracia no ha terminado, pero no queda mucho tiempo. El regalo de Dios está a tu puerta, trayendo la solución a tus problemas y una vida con propósito que durará por toda la eternidad. ¿Será tu fascinación tan grande que no puedas acercarte a Dios como lo hizo Eva? Dios, tu Creador, está esperando. Solo tienes que abrir la puerta y decirle sí a Jesús, llevándote de la mano a la vida eterna y la gloriosa presencia de tu Creador. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a contacta@avivavoz.es. Hasta el domingo que viene. Aunque las cosas no marchen bien y se caiga el mundo a mi alrededor, aunque pregonen por todas partes son malos tiempos, no hay solución. Y no se siente tanto lo duro, sino lo tupido, dicen por ahí. Si estás conmigo yo estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien. Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí. Si a Jesús has entregado tu vida, muy triste hace vivir. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor, me sabe bien la vida contigo. Sé que en la vida vendrán momentos cuando las nubes me cubrirán y por el valle de la tristeza mis pies cansados caminarán. Y aunque parezca que a veces lucho para agradarte, para crecer, si estás conmigo yo estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien. Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí. Si a Jesús has entregado tu vida, muy triste hace vivir. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor, me sabe bien la vida contigo. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor, me sabe bien la vida contigo. Me sabe a miel. Me sabe a miel.
El Verbo y el Caos. Coloquios radiofónicos sobre la creación según la Biblia. Una alternativa al Big Bang con el teólogo y maestro bíblico José Luis Gómez Panete. Todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde en A Viva Voz Radio.